Vi mi proyecto en la pantalla, pero mi nombre había sido borrado, como si nunca hubiera existido. Y eso era solo el comienzo. Las lámparas del auditorio me cegaban con su reflejo en las paredes de vidrio. El aire olía a perfume caro y a café recalentado. La gente aplaudía de pie, como si estuviera presenciando un milagro, mientras ella, traje blanco impecable, sonrisa calculada, se adelantaba hacia el escenario. Caminaba como si todo le perteneciera. En la pantalla gigante, uno a uno, aparecían los renders de la remodelación del malecón, las curvas suaves de los bancos, la disposición exacta de las luminarias, la pasarela de madera sobre el agua. Cada trazo era mío, cada decisión, mía, cada noche sin dormir, mía. Pero debajo de las imágenes, en letras sobrias y elegantes, solo aparecía su nombre. Sentí el frío del asiento filtrarse por mi espalda. Un socio de la firma, sentado a mi lado, se inclinó y me susurró: «Impresionante, ¿no crees?». No se dio cuenta de que yo apretaba el puño sobre la falda, hundiendo las uñas en la tela hasta casi romperla. Ella hablaba al micrófono con voz segura. Este proyecto es el resultado de meses de trabajo en equipo y visión estratégica. Trabajo en equipo. ¡Qué ironía! El único equipo que había en esas madrugadas era yo y mi ordenador, lidiando con el software que se colgaba, corrigiendo cálculo de estructura, revisando que cada detalle fuera posible de construir sin exceder el presupuesto. La visión estratégica era mía, y ahora estaba vestida con sus palabras y su sonrisa, como si nunca hubiera necesitado a nadie más. El aplauso volvió a llenar la sala. Yo apenas respiraba. Vi cómo el director general le estrechaba la mano y luego le entregaba una carpeta negra, como un trofeo. No hizo falta abrirla para saber que ahí estaba el contrato final, el que convertiría mi diseño en una obra real y a ella en la cara visible del proyecto. Tragué saliva. Intenté recordar cuándo empezó todo. Cuándo fue que dejé de ser la autora visible de mi trabajo y me convertí en la sombra productiva detrás de su ascenso. Fue mucho antes de esta sala, antes de este robo perfecto. Un destello de cámaras me devolvió al presente. Ella posaba junto a los socios, el contrato en una mano, el micrófono en la otra. Con este proyecto, nuestra firma reafirma su liderazgo en el sector, dijo, mirando hacia mí un segundo, apenas lo suficiente para que yo entendiera que era una mirada de victoria, no de gratitud. Sentí que el corazón me latía en las sienes. Un asistente se acercó y me pasó un programa del evento. En la sección Equipo Creativo no había ni una sola mención a mi nombre, ni en letras pequeñas. Nada. Los aplausos se transformaron en conversaciones animadas, mientras la gente se ponía de pie para el cóctel. Yo permanecí sentada, observando cómo los demás la rodeaban, ofreciéndole sus tarjetas, felicitándola como si fuera un genio. Ella reía, inclinaba la cabeza, tomaba las copas que le acercaban. Un fotógrafo pasó junto a mí. Ni siquiera se molestó en enfocarme. Un colega se detuvo brevemente y me dijo: «Oye, deberías ir a saludarla. Seguro que está contenta de verte». Lo miré sin decir nada. Él encogió los hombros y se alejó. Las conversaciones, los tintineos de copas, las risas. Todo sonaba como si estuviera bajo el agua. La imagen del malecón seguía fija en mi cabeza, pero ahora deformada, como un espejo roto. En cada fragmento veía una parte de mí que me habían arrancado. Me levanté finalmente y caminé hacia la salida, esquivando grupos de gente que no notaban mi presencia. En la puerta de cristal me detuve. Afuera, la ciudad seguía iluminada, indiferente. Adentro, mi proyecto, mi hijo, estaba en manos de una impostora. Apreté el bolso contra mí. Dentro, en un compartimento oculto,
llevaba un disco duro externo. No lo había traído por casualidad. No lo había traído por trabajo. Lo había traído porque algo en mí, desde hace semanas, me decía que este día llegaría. Me quedé de pie, mirando cómo ella estrechaba manos y acumulaba promesas de colaboración. Y por primera vez en mucho tiempo, en medio del ruido y las luces, no sentí miedo. Sentí que algo se estaba encendiendo. Me pregunté, ¿cuándo empezó todo esto? Y supe que iba a contarlo desde el principio. La vi a través del cristal de la sala de juntas, inclinada sobre la mesa, riendo con dos socios de la firma. Sus manos se movían rápido, dibujando gestos en el aire, como si ella misma hubiera imaginado cada línea del malecón. Yo estaba en el pasillo, invisible, con una carpeta bajo el brazo que ya no me pertenecía. Era extraño. Podía entrar y enfrentarla, pero no lo hice. Me quedé observando, como si necesitara grabar cada uno de sus gestos para entender cómo alguien podía mentir con tanta naturalidad. Cuando salió, me vio, sonrió y dijo, «Vaya, no esperaba encontrarte por aquí». «Ni yo a ti», respondí, midiendo cada palabra. «¿Vienes a despedirte?» No supe qué contestar. Ella siguió caminando, dejando tras de sí el olor de su perfume y la sensación de que yo había quedado reducida a un estorbo administrativo. Las horas siguientes fueron un desfile de contradicciones. Revisé mi correo y encontré un mensaje de recursos humanos convocándome a una reunión de cierre al día siguiente. No decía despido, pero lo era. En cambio, en la intranet de la empresa aparecía un anuncio celebrando que el equipo había finalizado con éxito la fase de diseño del malecón. El equipo. Qué palabra tan elástica para ellos. Abrí un archivo antiguo, uno de los primeros bocetos que había hecho para ese proyecto. Lo miré como se mira una foto de alguien que ya no está. En la esquina inferior, mi firma digital intacta. Me pregunté cuánto tardarían en borrar también eso de las copias que ella presentaría. Esa noche no fui a casa. Me quedé en el estudio, sola, con el zumbido de los fluorescentes y el reflejo de la ciudad en los ventanales. Desde allí, podía ver el río que algún día tendría la pasarela de madera que yo había diseñado. La imaginé llena de gente, y me dolió pensar que nadie sabría quién la pensó primero. A medianoche, abrí mi cuaderno de notas. Encontré un registro de conversaciones, ideas y cambios que habíamos hecho. También, pequeños detalles que solo yo conocía. La razón exacta por la que las luminarias estaban dispuestas en grupos de 3. El cálculo que permitió ahorrar un 18 en materiales. La textura específica del pavimento para evitar resbalones en días de lluvia. Ninguna de esas cosas aparecía en los documentos oficiales. Eran parte de mi memoria, de mi lógica, de mi manera de trabajar. Recordé un día, meses atrás. Ella había llegado tarde a una reunión con clientes. Yo había terminado la maqueta física del malecón la noche anterior, cortando madera balsa hasta que los dedos se me entumecieron. Al verla, pensé que iba a agradecerme delante de todos. En cambio, dijo, mi equipo ha trabajado duro para materializar mi visión. No dije nada. Sonreí, incluso. Me convencí de que no importaba quién se llevara el mérito mientras el proyecto avanzara. Esa fue la primera grieta. Volví al presente. El zumbido de los fluorescentes se hizo insoportable. Cerré el cuaderno. Guardé todo en el cajón y bloqueé el ordenador. Antes de irme, miré una última vez la maqueta en la repisa. Sabía que, si me despedía mañana, esa maqueta también desaparecería. En el metro me encontré con Clara, una colega de otro departamento. «Oye, he oído rumores. ¿Es verdad que te vas?», preguntó. «Aún no lo sé», mentí.
Ella me miró, con cierta incomodidad. Pues ten cuidado. Dicen que están revisando todos los accesos a archivos y que alguien filtró información a la competencia. No respondí. Sabía lo que eso significaba. La trampa estaba tendida. Y lo peor es que era perfecta. Bastaba con manipular un par de fechas y direcciones IP para que yo apareciera como culpable. Al llegar a casa, dejé el bolso en el suelo y me quedé en la oscuridad. No encendí la luz. Sentía que cualquier movimiento brusco podía hacer que todo se derrumbara más rápido. Me repetí que aún no era momento de actuar. Tenía que ver el tablero completo antes de mover la primera pieza. Pero algo, en mí, ya sabía que, después de mañana, no habría vuelta atrás. Llegué a la reunión de cierre, con el estómago vacío y la cabeza llena de cálculos. Me habían citado a las 9 en punto en una sala pequeña, sin ventanas. Dentro me esperaban la jefa de recursos humanos y un abogado de la empresa que apenas conocía. Ni rastro de ella. Siéntate, por favor, dijo la DRR. HH. Con una sonrisa que parecía ensayada. Puse la carpeta sobre la mesa y no toqué la silla. ¿Podemos ir al grano? El abogado carraspeó. La empresa ha detectado irregularidades en el manejo de información confidencial relacionada con el proyecto del malecón. Hay indicios de que... ¿Qué? Lo interrumpí. De que has compartido archivos con terceros sin autorización. Respiré hondo. No me sorprendía. La jugada era tan predecible como sucia. Muéstrenme esas pruebas, dije. Se miraron entre ellos. Por el momento son parte de una investigación interna. No podemos compartirlas, respondió el abogado. Era un diálogo inútil. Guardé silencio y me senté. Mientras ellos hablaban de procedimientos y protocolos, yo repasaba mentalmente mi plan. No podía desmontar la acusación ahí mismo, pero sí empezar a reunir piezas para cuando llegara el momento. Cuando firmé el documento de cese inmediato, con una cláusula que prohibía hablar del asunto públicamente, lo hice con una calma que no sentía. Sabía que cada palabra que ellos creían atarme era, en realidad, combustible para lo que vendría después. Salí del edificio con la carpeta bajo el brazo. Dentro no había papeles de la empresa, solo mis copias, bocetos fechados, correos impresos, capturas de pantalla, pequeñas semillas de verdad. Caminé varias cuadras antes de detenerme en un café donde nadie me conociera. Saqué el portátil y el disco duro externo. Abrí una carpeta oculta y comencé a revisar metadatos. Fechas de creación, autores registrados, versiones intermedias. Ahí estaba todo, intacto. Cada cambio que había hecho en el proyecto llevaba mi huella digital. Pensé en probar algo. Seleccioné uno de los primeros renders y lo subí a un programa de comparación de archivos. Lo enfrenté con la versión presentada por ella. El resultado era claro, un 97 de coincidencia, con las únicas diferencias en ajustes superficiales. Mi trabajo estaba ahí, disfrazado con retoques mínimos para borrar mi rastro. Mientras revisaba, sonó mi teléfono. Era Clara. He conseguido algo que quizá te interese, dijo, sin saludar. Media hora después, estábamos en un banco del parque, ella mirando alrededor con nervios. Me pasó una memoria USB. Accedí a unos registros del servidor. Hay un detalle curioso. Las direcciones IP que usaron para descargar los archivos filtrados coinciden con la de la oficina de ella, pero con tu usuario. Lo guardé sin decir nada. Clara se mordió el labio. No me llames para preguntarme nada. No quiero problemas. No te preocupes, respondí. Pero ya había decidido que, si todo salía bien, ella sería la única a la que agradecería públicamente.
Esa noche, en casa, extendí sobre la mesa todo lo que tenía. Capturas, correos, planos, la memoria de Clara. Era como armar un rompecabezas con piezas de distintas cajas. Algunas no encajaban aún, pero sabía que era cuestión de tiempo. Me serví un café y abrí un nuevo documento. Lo titulé Cronología de autoría. Empecé por la primera reunión donde ella escuchó mi idea y fingió desinterés. Luego, la fecha en que pedí presupuesto para materiales específicos. Después, el primer render que llevé a la presentación interna. Paso a paso, la línea se extendía, implacable. Me di cuenta de que, en todo ese tiempo, había dejado de pensar como víctima. Estaba analizando, probando hipótesis, preparando un golpe quirúrgico. Una microvenganza me tentó. Enviarle un correo anónimo con uno de los primeros renders, solo para que supiera que aún lo tenía. Lo escribí. No olvides quién dibujó la primera línea. Lo dejé en borradores. No era momento de gastarme pólvora en advertencias. Lo que planeaba necesitaba silencio absoluto. Cerré el portátil y miré la maqueta en la repisa. Ya no me dolía tanto verla ahí. Ahora era un testigo. Y pronto, muy pronto, iba a declarar. El golpe llegó más rápido de lo que imaginaba. 2 días después, recibí una notificación judicial. La empresa me denunciaba por apropiación indebida de propiedad intelectual y filtración de datos confidenciales. Una acusación oficial, con membrete y firma. Ya no era un rumor. Era un ataque frontal. Me encontré en un pasillo del juzgado, sosteniendo la carpeta con mis pruebas como si fuera un escudo. Afuera, la ciudad seguía su rutina. Adentro, yo estaba a punto de convertirme en una ladrona a ojos de cualquiera que leyera aquel documento. La primera audiencia fue breve. El abogado de la empresa habló con frases calculadas. La señorita violó los protocolos de confidencialidad y causó daños económicos cuantificables. Yo lo escuchaba como si hablara en otro idioma. No era que no entendiera las palabras, es que no podía creer que tuvieran la audacia de sostener esa mentira en voz alta ante un juez. Cuando me tocó hablar, mi abogado, un joven recomendado por un amigo, me pidió que me limitara a decir que negaba los cargos. Eso hice. No mencioné nada de mis pruebas. No aún. Al salir, me crucé con ella. Estaba ahí, perfectamente maquillada, con una carpeta idéntica a la mía bajo el brazo. Me miró como si ya me hubiera enterrado. «Qué pena que todo haya terminado así», dijo, con un tono que no admitía respuesta. Yo solo la miré. Sentí un calor subir por mi cuello, una mezcla de rabia y humillación. Pero no le di el gusto de verme perder el control. Esa tarde, en casa, exploté. Tiré la carpeta sobre la mesa. Demasiado fuerte. El café se derramó y manchó algunos papeles. Me quedé mirando cómo la mancha avanzaba, oscura, como si quisiera borrar todo. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared. El silencio era tan denso que escuchaba mi respiración acelerada. No era solo el miedo a perder el caso. Era el reconocimiento brutal de que ella estaba ganando. Y lo estaba haciendo usando mis armas contra mí. Mi cabeza se llenó de imágenes. Yo, sola en la oficina de madrugada, cortando madera para la maqueta mientras ella enviaba mensajes desde algún cóctel. Yo, revisando cálculos de estructuras mientras ella publicaba fotos en redes, vendiéndose como la mente detrás de todo. Cada recuerdo era un golpe más. Me levanté y fui al baño. Me miré en el espejo. Tenía ojeras profundas y el cabello enredado. Y entonces vi algo más. Una grieta en la esquina del espejo, casi invisible. La toqué. El vidrio vibró y una pequeña silla se desprendió, cayendo en el lavabo. Me quedé mirándola allí, diminuta y brillante. Esa astilla era yo, partida, aislada.
pero todavía capaz de cortar. El teléfono sonó. Era mi abogado. Van a acelerar el proceso. La empresa quiere que el juicio sea en menos de un mes. Perfecto, dije, sorprendida de mi propio tono. ¿Perfecto? Sí. Así se cansarán menos de esperar lo que voy a mostrarles. Colgué. Fui a la mesa y, con cuidado, sequé los papeles manchados de café. No podía permitirme perder nada. A partir de ahora, cada minuto contaba. Esa noche apenas dormí. Entre sueños, veía la pasarela del malecón cubierta de niebla, sin nadie encima. Y luego, de repente, la niebla se levantaba y aparecía mi nombre grabado en la madera. Era un sueño, pero también una promesa. Cuando amaneció, ya no me sentía igual. Había tocado fondo, y desde ahí, lo único que quedaba era subir. Esa mañana abrí todas las cortinas. Dejé que la luz entrara sin filtros, iluminando cada rincón de mi mesa de trabajo. No era un gesto doméstico, era una declaración. Ya no iba a esconderme. La noche anterior había revisado, uno por uno, los archivos del disco duro. Entre ellos encontré algo que nunca había buscado. Una serie de correos de hace más de 3 años, guardados automáticamente en mi copia de seguridad. En ellos, yo enviaba a un proveedor internacional los primeros planos conceptuales del malecón. Mucho antes de que la empresa siquiera formalizara el proyecto. Lo hacía para solicitar una muestra de pavimento antideslizante. Las fechas, las cabeceras del correo, todo estaba intacto. Eran la prueba de que la idea y la ejecución habían nacido conmigo. Pero eso no era lo más importante. Revisando los metadatos, descubrí que varios documentos que ella presentó como propios estaban basados en esos mismos archivos, con cambios mínimos. La ruta de edición mostraba claramente que se habían abierto desde su ordenador después de que yo los guardara en la carpeta interna. Era imposible que pudiera justificarlo sin admitir que los tomó de mí. De repente entendí que mi pelea ya no era solo por mi reputación. Si ella había hecho esto conmigo, lo haría con otros. Y si alguien así llegaba a dirigir la firma, o a ganar premios internacionales con ideas robadas, todo el sistema que valoraba el talento por su origen se vendría abajo. Llamé a Clara. Necesito que me consigas algo más, le dije. Ya te dije que... Solo esto. Registros de acceso al servidor durante el último año. No todo, solo los del proyecto del malecón. Hubo un silencio. Te lo mando esta noche. Esa tarde fui a un café cerca del puerto y esperé. Observaba a la gente pasar junto al agua, sin imaginar que el lugar donde caminaban algún día se transformaría con mis ideas. Saqué un cuaderno y comencé a trazar un mapa. En un lado, las fechas clave de diseño. En el otro, los movimientos sospechosos de archivos. Entre ambos, flechas que contaban una historia demasiado coherente como para ser coincidencia. Cuando Clara me envió el archivo, lo abrí de inmediato. Ahí estaba. Múltiples accesos con mi usuario desde direcciones IP que coincidían con su despacho. No solo habían robado mis documentos, también habían intentado incriminarme en una filtración a la competencia. Justo el mismo día en que ella tuvo una reunión privada con un representante de esa empresa rival. Era la pieza que faltaba. Ahora no solo podía probar mi autoría, también podía demostrar una operación deliberada para destruirme. Contacté con un antiguo cliente, ahora asesor del Colegio de Arquitectos. Necesito que revises algo de forma confidencial, le dije. Nos reunimos en su estudio. Puse frente a él la carpeta con las pruebas. No dijo nada durante varios minutos, solo pasó páginas y miró pantallas. Finalmente levantó la vista. Si esto es real, no solo la vas a hundir.
Vas a obligar a la empresa a elegir entre salvarla a ella o salvarse a sí mismos. Exacto. Esa noche, mientras guardaba todo en un maletín, pensé en cómo había cambiado mi objetivo. Ya no quería simplemente recuperar mi nombre en un contrato. Quería exponerla de forma que no pudiera volver a operar en la sombra, que quedara como ejemplo. Fuera, la ciudad estaba cubierta por una llovizna fina. Caminé hasta el puerto y me detuve frente al malecón real, aún sin renovar. El viento traía olor a sal y óxido. Me imaginé el proyecto terminado, la madera clara brillando bajo el sol, y supe que esa visión no me la podía quitar nadie. Esta vez, el plan no era esperar. Era actuar con precisión quirúrgica. Y ya había marcado el primer objetivo. La invitación llegó disfrazada de cortesía. Un cóctel privado de la firma para celebrar el éxito del proyecto del malecón. Era perfecto. Un escenario social, lleno de clientes, prensa y directivos. El lugar donde nadie espera una emboscada. Llamé a Clara. «¿Va a ser ahí?», le dije. «¿En serio piensas hacerlo frente a todos?» «No. Pienso hacerlo donde todos puedan verlo, pero sin que parezca que yo lo provoqué. Pasamos la semana previa preparando el terreno». Clara, desde dentro, filtró a un periodista especializado en arquitectura que yo asistiría al evento como invitada especial. El rumor empezó a circular. Sabía que ella no podría resistirse a exhibirme como un trofeo caído, una pieza derrotada. El día del cóctel, el salón del hotel estaba lleno. Mesas con copas alineadas, luces suaves, música de cuerdas. Me puse un vestido negro sobrio, el mismo que había usado en la presentación interna del primer borrador del malecón. Un recordatorio silencioso. Me acerqué a la barra y pedí agua con gas. Desde ahí la vi llegar. Traje claro, labios rojos, el contrato del proyecto mencionado en cada conversación que tocaba. Parecía flotar sobre las personas, como si todo girara en torno a ella. «No sabía que vendrías», dijo cuando me encontró. «Yo tampoco», respondí. La miré a los ojos, y por primera vez vi un destello de incomodidad. Clara llegó unos minutos después. Fingió interesarse por una conversación con dos fotógrafos, pero yo sabía que ya había entregado un sobre a uno de ellos. Dentro, una memoria con las capturas de metadatos, correos y registros del servidor. La instrucción era simple. Publica esto si pasa algo extraño esta noche. Mientras tanto, yo me movía entre grupos de invitados, sonriendo, escuchando, sembrando frases cortas. Qué interesante cómo evolucionó el diseño. Recuerdo las primeras reuniones. Pequeñas semillas que hacían que la gente me mirara dos veces. En un momento, un socio me llamó para unirme a una mesa donde ella estaba describiendo el proceso creativo. La inspiración para la pasarela surgió. Empezó, pero yo la interrumpí suavemente. De una conversación que tuvimos una noche de lluvia, ¿recuerdas? El grupo guardó silencio. Ella sonrió con rigidez. Bueno, las ideas fluyen de muchos lados. Sí, pero las primeras líneas siempre dejan huella, dije, sin apartar la vista. No hubo más palabras entre nosotras esa noche. Pero vi cómo su postura cambiaba, cómo miraba de reojo a los fotógrafos, como si buscara controlar cada ángulo. Cuando la velada terminó, me despedí como si nada. Afuera, en la calle, el aire frío me golpeó el rostro. Saqué el teléfono. El periodista ya había publicado. La noticia llevaba mi nombre y un título directo. Arquitecta presenta pruebas de autoría en el proyecto más mediático del año. La partida estaba en marcha. Y esta vez, yo tenía todas las piezas. El juicio se convirtió en un espectáculo. La sala estaba llena. Directivos, clientes, periodistas. El murmullo era constante,
hasta que el juez pidió silencio. Ella estaba a mi izquierda, con un traje oscuro y expresión inmutable. Yo llevaba mi maletín. Lo coloqué sobre la mesa y cuando me pidieron presentar mi defensa, abrí la carpeta con calma. Primero mostré los correos de hace 3 años, proyectados en la pantalla. Luego, los metadatos de los archivos originales con mi nombre, fechas y rutas de edición. El murmullo creció. Finalmente, los registros del servidor. Accesos desde su despacho con mi usuario, en las mismas fechas de la supuesta filtración. El abogado contrario intentó objetar, pero el juez lo detuvo. Estos documentos son contundentes. Ella giró hacia mí, y por primera vez vi miedo en su mirada. Intentó hablar, negarlo todo, culpar a un error técnico. Pero la evidencia era demasiado precisa, demasiado limpia. Un directivo de la firma se levantó y salió de la sala. Otros intercambiaban miradas incómodas. Los periodistas escribían frenéticamente. Cuando terminé, guardé cada documento en la carpeta. No busqué un aplauso ni un veredicto inmediato. Me puse de pie, miré al juez y dije: no quiero destruir a nadie. Solo quiero que la verdad conste en el acta. El juez asintió. Yo recogí mi maletín y salí. Detrás de mí, el murmullo estalló como un enjambre. En la acera, Clara me esperaba. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora, dejo que la verdad haga el resto. Caminamos sin mirar atrás. Sabía que, dentro, su mundo se estaba derrumbando. Volví al malecón al amanecer. El aire era frío y una neblina ligera cubría el agua. Me senté en el borde de un banco de piedra, justo donde, en mis planos, comenzaba la pasarela de madera. A lo lejos se escuchaban martillazos. La obra había comenzado. No me acerqué. No necesitaba verlo de cerca para saber que cada tornillo, cada tabla, seguía la lógica que yo había dibujado. Saqué del bolso una pequeña maqueta, la misma que había sobrevivido a tantas mudanzas de oficina. La coloqué sobre el banco y la observé un momento. Era más pequeña que la real, más frágil, pero estaba completa. La gente pasaba sin mirarme. Nadie sabía quién era. Y eso estaba bien. La verdad ya estaba fuera, y no había forma de que volviera a la sombra. Me quedé quieta, escuchando el agua golpear contra el muelle. En mi bolsillo, el teléfono vibraba con mensajes y llamadas que no respondí. Cuando el sol atravesó la niebla, me levanté, dejé la maqueta en el banco y caminé hacia la ciudad. Detrás de mí, el malecón esperaba su nuevo rostro.